El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Tomen su lugar, por favor. Bueno, queridos, como dijo la pastora Giovanna, feliz día a todos los niños. ¿Cuántos niños hay acá? Eso. Y no solamente a los niños nuestros aquí, ¿no? Los de corta edad, sino a todos los niños que nos están mirando también a través de las redes. Y por supuesto no le estoy hablando solamente a los de corta edad, porque de acuerdo a la palabra del Señor, le estoy hablando a los verdaderos cristianos, aquellos que han comprendido las palabras enunciadas del Maestro de hace tantos años atrás. Y Jesús hace 2000 años y tanto Él vivió como tú y yo estamos viviendo ahora, es decir, de la misma manera que nosotros. Ya escucha esto, porque Él no sé si cuántos saben que Jesús era humano. Respiraba, caminaba, jugaba, compartía, interactuaba, sentía el tacto en sus manos, en sus dedos, se lastimaba si caía, lloraba, se reía. Jesús era humano. Jesús era humano. Y hace 2 siglos Jesús, exactamente igual que tú y yo, se reunía con sus amigos y hablaba con ellos. Y sí, claro, sí era humano. Era humano, digan conmigo, era humano. Pero digan, pero también era Dios. Pero también era Dios. Y justamente por el hecho de ser Dios, querido, no hablaba solo a sus amigos de entonces, a los amigos contemporáneos. No le estaba hablando solamente a ellos, porque su voz se proyectaba hacia el futuro hasta llegar a tus oídos. Era Dios. La palabra de Dios no puede volver vacía. Cuando la voz de Dios truena, quiero que entiendas esto, su eco permanece para siempre. Cuando la palabra de Dios sale, así fuera tantos años atrás, para nosotros que consideramos el tiempo como una línea, Dios está fuera de ese tiempo. Dios es eterno. Y cuando la voz del Señor suena, el eco permanece, porque la Escritura dice que sus palabras son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablaba a sus amigos, mirándoles a los ojos, mirándole el corazón, interiorizándose en sus necesidades, conociéndolas, viendo sus luchas, viendo sus adversidades, no solo les hablaba a ellos, te estaba hablando a ti. Míralo a tu compañero y decirle, te hablaba a ti. Te hablaba a ti. Digan conmigo, me hablaba a mí. Cuando Él hacía eso, estaba hablando a ellos, me hablaba a mí. Jesús soltaba palabras, soltaba mensajes que iban a viajar a través del tiempo. Podrían pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Él nunca va a pasar. De hecho, la Escritura dice que los cielos y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Y Jesús sabía muy bien que cada palabra que decía algún día iba a llegar a tus oídos. Diga conmigo, gracias Señor. Decirle, Dios es bueno. Aunque en la mayoría de los casos los discípulos no entendían ni la mitad de las cosas no las entendían. Él sí sabía lo que hacía, Él sí sabía lo que decía, Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Te estaba transmitiendo un mensaje que algún día tú ibas a escuchar. El Señor sabía que tú y yo seríamos parte de esas reuniones que tenía Él en aquel tiempo con aquella gente que escuchaba, sorprendía, que abría los ojos grandes, que veía los milagros, que se asustaba cuando los demonios se manifestaban y se admiraban de su gran poder sanador y liberador. Nosotros todos íbamos a ser parte de esas reuniones por medio de su palabra. Lo que Él hizo, dejó establecido para que nosotros fuésemos parte de esas reuniones impresionantes. En varias de esas conversaciones, queridos, en varias de esas conversaciones, el Señor mencionaba a los niños. Por eso vamos a aprovechar esta oportunidad del Día de los Niños. El Señor hablaba y hablaba cosas muy fuertes y profundas acerca de los niños, que ya hemos dado algunos que otros sermones, pero vamos a dar un pantallazo diferente. Escuchen, Él no hablaba de los niños o de ese niño en particular como algo casual, como pasando por alto, como un relleno para su discurso, como un comentario para que no tenía mucha importancia. No. Él nombró varias veces a los niños y Él decía muchas cosas poderosas acerca de ellos. Y si Él hacía esto y repetía, eso quiere decir que era importante. Digan conmigo, es importante. Él decía ser como niño, decía, y si así lo haces, entonces el que recibe un niño como este a mí me recibe, y otras cosas que vamos a ver. Al final Jesús nos invita a que seamos como los niños, a que seamos como uno de ellos. ¿Y por qué? ¿Qué estaba enseñando? ¿Hacia dónde se dirigía su enseñanza? ¿Cuál era el propósito de volverse como niño? ¿Cómo se puede ser niño sin serlo?
Difícil, ¿no? Preguntas como Nicodemo, que le dijo: Señor, ¿y cómo voy a entrar de nuevo a la panza de mi madre cuando decís que tengo que nacer de nuevo? Muy difícil. Pero sin embargo el Señor deja todo bien en claro. Y está claro que los niños bien orientados por sus padres, por supuesto, niños que tienen un buen hogar, las pasan divinamente, ¿verdad? Sí, gurises, la pasan divino, ellos la pasan sin ningún problema, no tienen preocupaciones, confían en que sus padres se encargarán de lo difícil, tienen fe en que mañana van a tener comida, van a tener ropa, van a tener championes. Ellos no se preocupan, son inocentes, aman de manera sincera, no andan con vuelta. ¿No? Pablo tuvo que decir: ustedes amen como los niños, miren, no amen con... Los niños no tienen problemas, son imitadores de papá y mamá, todo les parece fácil, creen que todo lo que sus padres le dicen lo creen. Así que tenés que tener cuidado lo que le digas a tus hijos, porque ellos te creen. Eres como Dios para ellos. Estás en el lugar de... Pero lamentablemente, querido, a medida que va pasando la vida, a medida que vamos caminando y avanzando en edad, vamos viendo que las cosas no parecen ser tan fáciles como pensábamos. Y se entra a complicar porque empiezan a venir los afanes, empiezan a venir las preocupaciones, comienzan a aparecer el orgullo, la soberbia, la vanagloria, las ansias del poder, el querer ser reconocidos. Y bueno, los placeres comienzan a tomar lugar en nuestras vidas y comenzamos a servir a esas cosas, a esas actitudes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestras prioridades se invierten. Y nuestro enfoque inocente se tuerce y se pervierte. Y eso fue, queridos, lo que le pasó a los discípulos. Ellos comenzaron como niños, digan, comenzaron como niños. Igual que tú y yo. Comenzaron como niños asombrados por cada situación que el Señor resolvía, la manera en cómo lo hacía. Quedaban con los ojos grandotes, impresionantes, dejaba boquiabierto las enseñanzas del Señor a todos los más doctos de la ley, revelaciones y palabras de ciencia que confrontaban. Solamente los confrontados sabían en su intimidad lo que Dios le estaba diciendo, porque era Dios que le estaba hablando. Y ellos se asombraban impresionante, abrían los ojos grandotes. ¿Quién era este que aún los pensamientos de la gente conocía? Abrían los ojos grandotes al verlo caminar sobre el agua. Se preguntaban qué ser era este que mandaba los vientos y el mar y le obedecían. Y ahí tantas cosas. Y ellos quedaban asombrados, pero comenzaron a caminar con el Señor, comenzaron a vivir una vida cristiana, comenzaron a servirle de alguna manera, comenzaron a aprender de Él, y la competencia humana comenzó a socavar sus corazones. Comenzaron a ver a otras cositas, comenzaron a discutir a ver cuál de ellos era mayor, quién era más grande y quién llegaba más, y quién era el amigo de Jesús y quién era el más espiritual de todos, y empezaron con esas cositas raras. Y claro, el Señor Jesucristo aprovechó la oportunidad para enseñarles cuál era la verdadera condición para ser grandes en el reino de los cielos. Escuchá, cuando sos niño querés ser grande. ¿Por qué? Porque eres niño. Pero cuando sos grande no querés ser niño. ¿Por qué? Porque sos grande. Porque cuando sos niño tenés el valor de poder soñar, pero cuando sos grande ya perdiste esa capacidad. El niño es inocente y sueña, el grande es soberbio y tiene pesadillas. Qué complicado, ¿no? ¿Cómo nos gustaría volver a ser como niños? Dice la palabra, hablando de este contexto en Mateo 18, lean conmigo: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Escuchen, no estaban hablando de quién, si era Elías, si era... No, es que ellos querían saber cuál era el mayor de entre ellos. Y dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en el medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor del reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18, del 1 al 5. ¿Qué comienza enseñándonos este capítulo? Una discusión. Los preciosos discípulos del Señor estaban discutiendo a ver quién era el mayor de ellos. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo quién era el mayor en el reino de los cielos. Así que los celos, la envidia, los deseos de ser el número uno se había apoderado de ellos. Yo sé que acá no pasa eso, pero como todo ser humano, ellos también comenzaron ahí, porque muy allá adentro en su interior querían sobresalir como el número uno
de la compañía del Maestro, el número 1 del Señor Jesús. Y a lo mejor los celos comenzaron cuando Jesús invitó solamente a 3 para ir al monte de la Transfiguración. Y por allí los otros que quedaron abajo empezaron a ¿y esto qué se piensan qué? Y capaz que estos tipos también empezaron a alardear de su cercanía con Jesús. Andás a ver, a lo mejor comenzaron los celos porque los cobradores de impuestos le preguntaban a Pedro a ver alguna que otra cosita, como si fuera el líder del grupo. Y Pedro capaz que no decía nada porque la parte humana le gustaba. Y por ahí empezaron a sentir ciertos celos. Pero esta no fue ni la primera ni la última vez. Los muchachos, los hijos de Zebedeo, dice que hasta le hablaron con la madre para que la madre fuera a hablar acerca para ponerlos en lugares de eminencia. Y eso ya lo sabemos, pero ¿qué es lo que acontece ahí? Dice la palabra, entonces se le acercó, lee conmigo, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, mirá, muy religiosa, ¿no? Y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ya sabía cómo venía la mano, el Señor conoce todo. Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Y sigue luego diciendo, el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dice que cuando los 10 discípulos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Por supuesto, le querían ganar ¿no? Escúchame, ahí quería estar yo. Entonces Jesús aprovechó la ocasión, los llama aparte y les dice, Mateo 20, el 20 al 28, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Decirle a tu compañero, entre nosotros no es así. Acá no es que yo mando y que acá el capo de los... No. Dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escuchen, conociendo las divisiones que existían entre sus discípulos, el Señor Jesús oró por la unidad en el huerto de Getsemaní, seguramente sabiendo de que seguían en la disputa y seguían con esa rosca y que querían fama, querían reconocimiento. Y dice en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Escucha, Jesús sabía que sus palabras iban a traspasar los tiempos. Jesús sabía que las palabras que estaba orando ahí iban a ser también para nosotros y que iba a llegar a nuestros oídos hoy para aprender la misma lección. Así que Él no solo oró por ellos, oró por ti. Decirle, no solo oró por ellos, oró por ti. Oró por ti, Él estaba orando por ti. Esta oración es para nosotros, por tanto, no es de extrañarse que los discípulos estuvieran en esa ocasión también discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor. Pero nuestro Señor, que conoce el corazón de todos, aprovechó esa discusión. ¿Quién es el mayor? Este era el tema de discusión. ¿Vos sabés quién será el mayor en el reino? Preguntarle a tu compañero, ¿vos sabés quién es el mayor en el reino? ¿Vos sabés? Dice la Escritura, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos. Y eso está en Mateo 18:1. ¿Cuál es la condición para ser un grande en el reino de los cielos? Seguimos acá, el verso 2. Jesús llama al niño, ya te lo leí, lo puso en medio de ellos. De cierto os digo que si no os volvéis como niño no entrará al reino. Así que y cualquiera que reciba a este niño mi nombre como este a mí me recibe. Muy bien. El Evangelio, este es Mateo, pero el Evangelio de Marco añade algo. Añade el hecho de que Jesús ya conocía, en su omnisciencia, el Señor ya conocía la razón de las discusiones. Sin embargo, nadie se atrevió a decir nada. Jesús dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, como haciéndose, ¿no? ¿Qué disputabais? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. ¿Por qué callaron? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Él se sentó, conociendo el paño, llamó a los 12, les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero.
Y el servidor de todos tomó al niño, lo puso en medio de ellos, tomándole los brazos le dijo: el que reciba a mí, en nombre mío, a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mira qué importante. Ahora, si nosotros consideramos el texto de Marcos, el Señor les enseña en qué radica la verdadera grandeza en el reino de Dios. Digan: el servicio a los demás. Pero con ese ánimo no van a convencer a nadie, ¿no? Digan: el servicio a los demás, y sáquense el frío. El servicio a los demás, queridos, es lo máximo, es la enseñanza radical del Señor Jesús. Dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ese es el asunto. Ahora, Mateo nos dice que para ejemplificar mejor su discurso, él tomó a un niño y lo puso en el medio de ellos y les dijo que si querían llegar a ser grandes en el reino de los cielos, tenían que volverse como un niño. Déjame decirte que la verdadera grandeza en el reino de Dios radica en volvernos como un niño. Vamos a leerlo juntos. Digan conmigo: la verdadera grandeza en el reino de Dios radica en volvernos como un niño. Ahora, de acuerdo a la versión NBI, Jesús le dice: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, que ustedes cambien y se vuelvan como niños. Volverse como niños, cambiar nuestra manera de pensar, según el sentido espiritual del término, no significa no ser consciente del mal, o ignorar el mal, o tratar de no verlo, o no querer verlo. No, eso no significa. Más bien se refiere, con las palabras exactas del Señor, a ser inocentes, conscientes, inocentes en cuanto a la maldad. De eso se trata. Volverse como niños no significa que debemos ser inmaduros en nuestras reacciones. Tampoco significa vivir la vida sin responsabilidades. No significa ser berrinches cuando no obtenemos las cosas que queremos. No significa mentir para salvarnos una paliza. A ver, estamos hablando en términos generales. Eso no significa ser niños. Esas son cosas de niños. Cosas de niños que el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, ahí lo pueden leer, 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Ah? Entonces, más bien, cuando se es como un niño, lo que se refleja más que nada es el fruto del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu de Dios. ¿Saben lo que dice Gálatas, capítulo 5 y el verso 22? Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El niño tiene todo eso, excepto el dominio propio, la templanza que la adquiere con el tiempo y se constituye en la base para que el amor, que es Dios, que es lo primero, llene su vida. Amor, gozo, paz. Los niños tienen amor, desinteresado, son alegres, ¿ah? Cuando están bien en la familia, ellos están en paz, ellos están confiando, ellos no tienen problema, son amables, son... Entonces el fruto del Espíritu se ve allí, ¿tá? Nuestra ciudadanía, queridos, no es de la tierra. La palabra de Dios dice que los ciudadanos del cielo son los cristianos. Somos ciudadanos del cielo. Preguntale a tu compañero: ¿tenés pasaporte? Preguntale: ¿tenés carta de ciudadanía? Mirá que hay condiciones para recibir esta ciudadanía. Hay que esforzarse para recibir esta ciudadanía. Es una ciudadanía que se requiere con mucho esfuerzo. Hay por lo menos 3 condiciones en base a lo que el Señor acá acaba de poner. Y esas 3 condiciones que cada uno de ustedes como ciudadanos del reino tienen que tener. Si no, estamos fritos, ¿eh? La primera condición es volverse como un niño inocente para entrar al reino de Dios. ¡Wow! De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo solo estoy hablando la palabra del Señor. Quizás la principal característica de un niño es su inocencia en cuanto a creer todo lo que se le dice. Ahora yo te pregunto: ¿vos creés todo lo que Dios te dice? Codearlo y decirle: ¿vos creés todo lo que Dios te dice? Ponele cara como diciendo: ¿será que creés todo lo que Dios te dice? Queridos, esta característica
es decir, la inocencia, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no solamente se refiere a que alguien en su altivez, en su orgullo, en su soberbia, no le crea a Dios, por lo tanto nunca va a llegar a creer al Evangelio, sino aquellos que saben que tienen un Padre, aquellos que dicen ser cristianos, pero que viven al margen de su palabra, que la ignoran, no la creen o no la entienden, o peor aún, que la entienden y no la ponen en práctica. Miren que esa ciudadanía puede ser quitada, porque la Escritura es bien claro: si nosotros no nos volvemos como ellos, no entraremos al reino de los cielos, dice acá. Muchas personas hoy en día no creen al Evangelio por sus prejuicios, ya sean religiosos, de creencia o de carácter personal. Como que están acostumbrados a ver las cosas a su manera, y bueno, cuando se les presenta el mensaje del Evangelio, que es tan bueno, no lo pueden creer por tan bueno y lo rechazan porque no están dispuestos a renunciar a sus creencias, a renunciar a sus vicios, a renunciar a sus placeres o a sus pecados. Entonces yo quiero seguir como estoy. Y escuchen, esto no es solo para las personas de allá afuera, porque el Señor le estaba hablando a sus discípulos que teníamos que ser de esta manera. Para poder entrar entonces al reino de los cielos es necesario creer. Y si no nos volvemos como niños crédulos, jamás veremos a Dios. ¿Qué dice la palabra? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hebreos 11:6. Entonces, esa es la primera condición, la inocencia del niño. Escucha bien, sacate el frío porque viene la segunda, es volverse humilde como niños. Digan, tengo que ser humilde como niños. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor del reino de los cielos. Característica fundamental, la humildad, importantísima, que debe destacar a todo ciudadano del reino de Dios, ya que ningún altivo agrada al Señor. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El orgulloso no está cerca del Señor nunca. No hay ninguna persona altiva o orgullosa en el reino de los cielos. Los humildes lo heredan, porque son como niños. Jehová es excelso, poderoso, atiende al humilde, presta su oído al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. El niño no tiene que jactarse. ¿Y qué se puede jactar un niño? En su inocencia es sincero en todas las intenciones. ¿Somos nosotros así? No tenemos de qué jactarnos, para que la gloria sea del Señor, dice la Escritura. ¿Somos sinceros en todas nuestras intenciones? A menos que renunciemos, dijo Jesús, a todos esos deseos que tenemos de superioridad, de soberbia, de altivez, de orgullo, y nos volvamos humildes y sencillos como niños, nunca jamás vamos a alcanzar la grandeza en el reino de los cielos. ¿Y cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? ¿Saben que en el reino de los cielos no hay pequeños? Jesús lo dijo: el más grande de los hombres es chiquitito en comparación de el que está en el reino de los cielos. Esa es tu herencia. Nunca va a haber ni habrá orgullosos en su reino. Digan conmigo, no hay ni habrá orgullosos en su reino. A ver si por ahí vos sos medio orgulloso en algún sentido, más vale que trabajes en esa área, porque no hay en el reino de los cielos, no va a haber, no hay orgullo. ¿Te imaginas un orgulloso con Dios ahí? No, la verdad que yo sí, yo sé que vos moriste, pero viste que está, yo soy el mejor de todos, soy yo que cualquier cosa. Pero mirá que nosotros sembramos acá en esta tierra para cosechar también en el cielo. Todo lo que nosotros hacemos vamos a cosechar. Es por eso que necesitamos hacer buena siembra. Y si el Señor dice, no te sirve de nada el orgullo, trágatelo que no engorda. Escúchame, trágatelo. Y decirle, Señor, yo quiero ser como tú. La Escritura dice, vengan a mí y aprendan. Si aún nosotros mantenemos orgullo y altivez en nuestros corazones en cualquier circunstancia, en cualquier situación, es porque no nos hemos acercado al Señor. Porque todo el que anda con el Señor aprende la humildad. Vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si en algún momento sos orgulloso en algún área, pensá y decís, me parece que yo no estoy buscando al Señor como debiera, no lo estoy acompañando, porque dime con quién andas.
Finalmente, la tercera condición es que si no recibimos a un niño en su nombre, jamás lo recibiremos a él. Es lo que dice la palabra. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero luego dice, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Wow. Entonces, cuando uno recibe al Hijo, recibe al Padre. Digan, cuando uno recibe al Hijo, recibe al Padre. Jesús en una ocasión dijo, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Nosotros hemos dicho en algunas situaciones o en algunos momentos de que utilizamos este principio para trabajar con nuestros niños. No solamente porque si tenemos a los niños tendremos sus padres, sino porque los niños son el presente del próximo futuro. Tenemos que trabajar en ellos ahora. Ahora, trabajar aquí y ahora es fundamental para asegurarnos que el reino siga, que el reino continúe. Ahora escucha esto, en el tiempo de Jesús, los niños y las mujeres eran como menospreciados por la sociedad y no se les daba, al menos no se les daba el verdadero valor que merecían como seres humanos. Por eso que en cierta ocasión cuando los niños buscaban a Jesús, porque a los niños les encanta Jesús, es precioso y lo buscaban, y nosotros no podemos impedir que se acerquen. Nosotros le estamos invitando en este momento a todos los padres que tienen sus niños de corta edad, por supuesto, chicos, que puedan hacerlo participar en la escuelita Kadosh, que puedan hacer ese esfuerzo de que, ¿por qué? Porque se fundamentan la palabra y porque de una u otra manera se le está enseñando cositas preciosas, que obviamente como algo extra de lo que sus papis hacen en su casa, pero aprenden a compartir, aprenden a vivir con juegos, es impresionante. Entonces les estamos invitando cordialmente que lo puedan hacer. Entonces, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, sé como un niño. Decirle, sé como un niño. Sé como un niño, sé como una niña si tenés una nena al lado tuyo, una nena de 70, 80 años. No importa, somos niños. Sí, volvete en una persona crédula a su evangelio, a su palabra, escuchar su palabra, que sea dulce, que sea... Yo quiero escuchar la palabra de Jesús. Yo quiero escuchar su palabra y ponerla en práctica, no escucharla para sentirme bien. La palabra de Dios no es para que te sientas bien. La palabra de Dios es para obedecerla. Y como consecuencia te vas a sentir bien. Pero el niño cree todo lo que sus papis le dicen. ¿Cuántos de nosotros creemos lo que papito nos dice? Por medio de la palabra, por medio de un sermón, por la palabra profética. El Señor nos habla, pero salimos dudando, gruñendo dientes, porque muchas veces nos dice lo que no queremos oír. Para corregir nuestras vidas, porque todo padre corrige a su niño. ¿Ustedes vieron alguna vez un niño que le agarre bronca al padre porque lo corrige? Es más, déjenme decirle que muchas veces hemos ministrado a grandes que recriminan la falta de disciplina de sus padres cuando eran niños. Me hubiera corregido cuando era chico, mira lo que soy ahora. Estamos a tiempo. Pues sí, estamos a tiempo, mi hijo ya tiene 40 años. Pero estamos a tiempo de volver a ser como niños. Es decir, cuando viene la palabra de reprensión, cuando viene la palabra, que la podamos tomar como, capaz que nos asustamos un poco porque dice que la disciplina en primera instancia no produce gozo, pero produce vida. Y cuando viene el Señor a hablarnos directamente a nuestro corazón, esto tenés que cambiar, querido, querida, esto, vamos arriba. Que realmente podamos hacerlo y decirle gracias, papá, porque me corregiste, lo hiciste a tiempo. Y podemos heredar el reino de los cielos. Entonces, una vez más, decirle, sé como un niño. Entonces, sé como un niño, humilde, sencillo, sin avaricias y con todo el deseo de estar al lado de papá. Ordena tu vida. Y ya cierro con esto, ordena tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios como Padre. Yo digo que ordenes tu vida porque Dios tiene que estar en su sitio, en el primer puesto. Así que tenés que ser como un niño que... ¿Cuántos se acuerdan cuando se armaba algún toletón en la escuela y yo llamo a mi papá? ¿Nunca dijeron ustedes yo llamo a mi papá cuando eran gurises? Lo de ahora no sé. No, yo llamo... Y papá era todo. Mi padre, escúchame, pará. Mi padre era el más grande, era el más fuerte, el más poderoso, el más sabio. Y cada uno quería tener el mejor padre. Y yo llamo a mi papá, y yo llamo al mío que es militar, y yo llamo al mío que... El padre. Entonces, seamos como niños que poníamos a nuestro padre en el primer lugar, en su sitio, era lo máximo. No te olvides de eso. Y bueno, ¿cuántos de nosotros ponemos a Dios en primer lugar?
nuestro Padre. Mira que llamo a mi Padre. Y el enemigo viene y dice, mira que llamo a mi Padre. Y papá te protege. Tal parece que cuando avanzamos en nuestro camino cristiano, empezamos a delegar el lugar de preeminencia de Dios y le empezamos a poner a Dios en otros niveles inferiores en nuestra escala de prioridades. Por eso que Jesucristo recrimina a la iglesia por haber dejado, abandonado el primer amor. Y dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, ya Dios no es lo primero que amamos. Ya ponemos otra cosa antes que el Señor. Y eso complica. Él es nuestro Padre. Él se ocupa de todo. Él te ama incondicionalmente. Así como nuestros padres terrenales se ocupaban cuando éramos pequeños, así es Dios con nosotros. Así que nosotros tenemos que dedicarnos a recibirle al Señor todos los días y de amarle al Señor. ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace esto? Y de acuerdo a esta palabra, amando a los demás. Amando a los demás. Esta es la clave. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Recibir a la gente. Amar a la gente. Dios no te va a dar gente si tú no amas a la gente. Por eso que Dios Todopoderoso le dio al Señor Jesús la gente, porque Él ama a la gente. Y Él te ama a ti. Entonces, querido, esta palabra para hacerle un cierre, sencillamente quiero decirte que abras el corazón al Señor una vez más y que sea Él el que ame a las personas a través de ti. Cuando nosotros le matábamos, le crucificábamos, Él abrió los brazos y dijo, perdónales. No saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso con el prójimo que nos daña? ¿Cuántos de ustedes vieron a un niño recriminar, odiar? No lo hacen. En un momento pueden embroncarse porque es natural, son humanos, pero al toque vos le das unos mimos y ya está ahí contigo. Aman al padre, aman a la madre, no andan recriminando todo el tiempo. ¿Y nosotros qué? Si no nos volvemos como niños. A veces alguien dice o hace alguna cosita que nos ofende y ya andamos años sin mirar y le torcemos. No, le hice la cruz. ¿Qué significa hacerle la cruz? Mirá si el Señor te va a hacer la cruz. El Señor ya fue a la cruz. Ya murió por ti en la cruz. Pero no te hace la cruz por todas las barbaridades que tú le haces en su presencia, en sus narices. Lo ofendes con tus dichos, con tus palabras, con tus peleas, con tus griterías en la casa. Y el Señor igual abre los brazos y le dice, Señor, le dice al padre, el abuelo, ¿no? Dice, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, tan calentito. Y se ríen ellos, ya está calentito. Pero el Espíritu Santo va allí, trae y te convence y metí la pata. Señor, perdóname. Esposa mía, perdóname. Esposo, perdóname. La verdad que estaba calentito, como, ¿sabe qué? Y el Señor dice, ajá, eso, así tiene que ser, como niños. ¿Cuántos quieren ser como niños acá? ¿Cuántos quieren dejar de tener frío ahora? Pónganse de pie. Para los que están ahí calentitos en sus casas, no saben lo que se pierden acá. No saben lo que es realmente tener fe como para adquirir calor espiritual en lugar del frío que está haciendo. De todas maneras, estamos más calentitos que el domingo pasado, ¿verdad? Bueno, pero de a poquito vamos yendo. Ya estuvimos pintando por acá, arreglando alguna que otra cosa. La casita se está embelleciendo. Ahora estamos viendo de que haya gente que pueda dar una manito para que se pueda hacer otras cositas. Ok, amén. Bien, ahí dijo un amén. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, queridos. ¿Y qué pasa si papito le dice al niño, vení y vamos a hacer tal cosa? Al gurí le encanta trabajar con los padres. Al gurí, después que son más grandes ya quieren hacer otra cosa, quieren estar con el celular, quieren estar haciendo otras bobadas. Pero al gurí le encanta estar con su padre. Y ahora el Señor dice, queridos, ¿qué parece si viene y vamos a dar una pintadita a mi casa? Ay, pegué un grito el otro día para hacer La cantidad era tan grande que tuve que decir, no venga nadie, que no venga nadie, porque son muchos, son demasiados y vamos a tapar todo. No es una recriminación. Queridos, no vino nadie. Ni siquiera pusieron no puedo ir, solo una persona. Muy bien, algo se hizo, pero no pudimos hacer lo que pensábamos hacer y por eso estamos pasando frío, porque no pudimos encontrar lo que andábamos buscando, éramos muy poquitos. Queridos, esto capaz que esto es para la casa, no es para la gente allá afuera, pero qué lindo que podamos ser como niños, ¿no? De ir al toque cuando papá dice, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? En beneficio del Padre de los padres, que es nuestro Rey. Inclina tu rostro, por favor. Papito, gracias te damos porque en este día se está celebrando
el Día del Niño. Y bien sabemos que es comercial. También tú dejaste muchas cosas, muchas pautas establecidas para que nosotros siguiésemos esas pautas y que podamos imitar a los niños. Señor, si bien Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de ti, él lo hacía como un niño contigo. Y nosotros deberíamos hacer lo propio, Señor, a nuestros propios niños que nos enseñan cómo obrar. Niños a quien corregimos y vienen y nos abrazan. Que lloran, pero vienen y nos abrazan, nos besan y se comienzan a reír. ¿Por qué no somos así, Señor? ¿Por qué somos tan altivos, tan soberbios, tan vanagloriosos? ¿Por qué competimos como aquellos discípulos tuyos por el primer lugar? ¿Por qué queremos hacernos ver? Y somos humanos y tú nos comprendes, pero ayúdanos a ser como tú, humildes. Tú viniste, Señor, a obedecer a papito. Y el Padre se quedó tan contento que dijo, este es mi Hijo amado, me complace en todo. Es decir, que para complacerte a ti, Señor, tenemos que ser obedientes como niños. En esta hora yo quiero bendecir a cada uno de los niños. En el nombre de Jesús. Si están los niños ahí, pasen al frente. Papito, en esta hora bendigo la vida de estos niños preciosos que en obediencia vinieron a este lugar. Yo impongo mis manos sobre ellos tal como tú lo hacías, declarando una bendición especial, una protección especial, porque ellos son obedientes, son preciosos, ellos te aman a ti, Señor, y ahora en el nombre de Jesús yo los bendigo, los guardo y les digo a ellos, gracias por ser como son, gracias por enseñarnos a vivir, gracias porque el Señor los usa para que aprendamos a ser como ustedes, obedientes a papá, que hacen los deberes, que son, que siempre dicen cosas lindas para los padres. Gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús pedimos ahora, Padre, que estés bendiciendo a todos los niños espirituales que están en este lugar y que nos están mirando por internet. Cada uno de aquellos que te ha aceptado, Señor, somos como niños que comenzamos a caminar de nuevo, porque tu palabra dice que hemos nacido de nuevo. Algunos hace tiempo que hemos nacido de nuevo y aún no sabemos caminar derecho. Te pedimos que nos ayudes y que esa inversión que hiciste en nosotros sea poderosísima para poder enseñar a los demás. Instruye al niño en tu camino, Señor. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, porque aun cuando alcance la madurez, no se van a apartar de él. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Amén. Dale el aplauso al Señor y a los niños en su día. Gracias, Jesús. Toma tu lugar, por favor. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.